Buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados participantes. Mi nombre es Fernando Peña, soy estudiante de Derecho del séptimo ciclo de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. El día de hoy voy a hablarles acerca de un tema muy importante, es sobre la pensión de alimentos. Esto en el marco de la orientación jurídica que realizan los alumnos en el curso de Responsabilidad Social 7. ¿Ya? Bueno, la pensión de alimentos es una situación jurídica que se presenta de manera muy frecuente en nuestra sociedad, debido a que son muchas las personas que por algún motivo no cumplen con la responsabilidad de otorgar una pensión de alimentos a los hijos que han tenido de forma matrimonial o extramatrimonial. Es así que eh, puedo decirle que conozco muchas personas a los cuales han tenido este o han presentado este problema por el incumplimiento de su obligación en asistir a sus menores hijos. Mayormente se presentan estos casos en obligados o en varones que no solamente tienen una familia, sino que tienen dos y hasta tres, ¿no? Entonces, para ellos resulta muy dificultoso poder cumplir con esta obligación que tienen para con sus hijos. Pero lamentablemente nuestro Código Civil señala y el Código sobre niños y adolescentes que el niño no puede quedar desamparado, el niño tiene que, para poder subsistir, recibir una compensación económica o de cualquier otro tipo para poder llevar una adecuada desarrollo de su vida, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta lo que les he mencionado, voy a entrar a explicar sobre lo que es la pensión de alimentos desde un punto de vista civil y ya al final voy a hacer un comentario acerca de, de la omisión de esta obligación y que ya pasa a un plano penal. ¿De acuerdo? Un segundo. Entonces, vamos a empezar por definir lo que es alimentos, ¿no? De acuerdo al artículo 472 del Código Civil, define los alimentos como algo indispensable para el sustento. Y cuando hablamos de sustento, no es solamente para que el niño pueda subsistir, ¿no? Como el alimento en sí, sino también comprende lo que es la habitación, el vestido, la educación, la instrucción, la capacitación para el trabajo, lo que es asistencia médica, psicológica, recreación y todo lo que puede suscitarse para que un niño plenamente pueda desarrollarse dentro de una familia o dentro de una sociedad. Estos gastos también incluyen los que se puedan generar durante el embarazo de la madre hasta que el niño nace, ¿no? ¿Y cuál es el objeto de esta obligación, ¿no? Sobre todo corresponde a la manutención de la vida de alguien, ¿no? La manutención que, como ya les había mencionado, no solamente incluye la alimentación propiamente dicha, sino también la alimentación, vestido, salud y todos los demás necesidades esenciales que necesitamos para poder desarrollarnos. Las características que tiene este derecho alimentario son las siguientes, ¿no? Es intransmisible, es decir, el derecho a alimentos no se puede transmitir a otra persona, solo tiene un titular, que es el niño que al que se han vulnerado sus derechos. También se dice que es irrenunciable, yo no puedo, o el niño no puede renunciar a lo que es la obligación por la asistencia alimenticia. Es intransigible, que no se puede transar con otro tipo de productos, e incompensable, porque tampoco no se puede compensar esa obligación con otra obligación de distinta característica, ¿no?
Entonces podemos decir que este derecho es personalísimo, le corresponde al titular del cual se le tiene que eh, cumplir la obligación, y en el sentido que debe garantizar la subsistencia de este, ¿no? El derecho alimentario también no puede ser objeto de transferencia intervivo ni de transmisión mortis causa. O sea, mientras está vivo no puede transferirse a otra persona ni tampoco puede ser transmitido después de la muerte, como sucede en el caso de la herencia, ¿no? Que tiene que morir el titular para poder transferirse sus propiedades. No, en este caso no. La transmisión no procede de esa manera. En el caso de la obligación recíproca de alimentos, ¿no? ¿Qué es lo que establece en esta obligación? Que primero tiene que determinarse que hay un vínculo jurídico, ¿no? Una relación de parentesco, de consanguinidad, de afinidad, ¿no? Y que se traduce ya en un vínculo obligacional de origen legal que exige recíprocamente de los parientes una prestación que asegure la subsistencia del pariente necesitado. O sea, en otras palabras, los alimentos entre parientes, es decir, entre cónyuges, ascendientes y descendientes, cuando me refiero a ascendientes, vienen a ser los padres y los descendientes los hijos, y entre hermanos, digamos que es una disposición legal ya establecida, ¿no? Por cuestiones de solidaridad familiar. Es decir, para evitar aquellas contingencias que puedan poner en peligro la subsistencia de aquellos con los que se tiene un vínculo familiar. Es decir, la obligación de alimentos no solamente está referido a los hijos, ¿no? Sino también esta obligación puede darse entre cónyuges, entre padres, entre hijos y entre hermanos. Siempre y cuando, como les digo, exista este vínculo de parentesco de consanguinidad o por afinidad. En cuanto al derecho alimentario de los cónyuges y de los padres, este derecho está reglamentado en el artículo 288 del Código Civil, en el que señala que los cónyuges se deben no solo recíprocamente fidelidad, sino también asistencia. Y esa asistencia es lo que estamos hablando, ¿no? Del derecho alimentario, ya que luego es reconocido también en el artículo 474 del Código Civil. En cuanto al derecho alimentario de los padres, ¿no? En este caso, el padre o la madre que pide alimentos al hijo debe acreditar su incapacidad física o mental que le produce un estado de necesidad. Es decir, cualquier padre o madre no puede pedir esta asistencia o esta obligación al hijo, sino que tiene que, mediante un certificado médico o algún informe médico, acreditar que tiene alguna incapacidad física o mental que le impide que por su propia cuenta pueda sostenerse, ¿no? Entonces, está supeditado esta situación a que se pueda probar que en este caso los padres por sí mismos no puedan ellos mismos subsistir mediante un trabajo o una actividad que le genere una remuneración y puedan de esta manera comprar sus alimentos o atender su salud y lo demás que ellos necesiten. En cuanto a la prelación de obligados a pasar alimentos, en lo que es prelación nos referimos al orden en el que está establecido cómo es que los obligados están dados a asistir a alimentos, ¿no? En el siguiente orden. Por ejemplo, primero es el cónyuge, luego los descendientes, que son los hijos, luego los ascendientes, los padres, y luego los hermanos. ¿En qué situaciones se da esta prelación de obligados, ¿no? Por ejemplo, si yo estuviera obligado a pasar alimentos a uno de mis hijos y tal vez por mi condición económica, porque no estoy trabajando, no puedo cumplir con esa obligación,
de una manera solidaria, y ya está establecido en el artículo 475 del Código Civil, que lo puede hacer el cónyuge, si es que lo tuviera, los descendientes, o sea, hijos que yo pueda tener que ya estén trabajando, los ascendientes, que son los padres, y por último, los hermanos. ¿Ok? Luego tenemos lo que es el prorrateo de alimentos. Cuando nos referimos al prorrateo, estamos hablando de, por ejemplo, cuando sean dos o más los obligados a dar alimentos. En este caso, cuando son más de dos personas las que están obligadas a dar alimentos, se divide entre todos el pago de la pensión en cantidad proporcional a sus respectivas posibilidades. Por ejemplo, si yo no puedo dar y lo pueden hacer mis padres o mis hermanos, entonces entre ellos se puede prorratear la pensión que tiene que entregársele al niño, y el pago se va a dividir de manera proporcional para que ninguno se vea afectado. Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, en este caso el juez puede obligar a uno solo a que lo preste, ¿no? Sin perjuicio de su derecho a repetir de los demás la parte que le corresponde. Otra situación que puede darse es cuando hay varios obligados frente a un solo titular del derecho, ¿no? Por ejemplo, cuando una misma persona es demandada por alimentos por parte de su cónyuge, de sus hijos y de otros alimentistas, ¿no? En este caso, si es solo un titular y tiene estas demandas por diferentes personas, igual entre los titulares se prorratea la cantidad que el solo titular les correspondería dar a cada uno de ellos, ¿no? O sea, eso más adelante lo voy a explicar con un ejemplo para que lo puedan entender mejor. Y es así, ¿no? Por ejemplo, el prorrateo, que es la distribución del pago de la pensión de alimentos entre varios obligados o entre varios en este caso alimentistas, eh, podemos decir que en el caso de rentas que provienen o que no provienen del trabajo, pueden embargarse el 100%. Por ejemplo, si yo tengo negocios, si tengo una empresa, si tengo bienes, esos rentas que provienen de ese origen pueden embargarse al 100%. Pero en cambio, las rentas que provienen de fuentes laborales del trabajo, como son las remuneraciones, solo procede hasta el 60%, ¿no? Es decir, si yo tengo solo trabajo y no tengo otros ingresos, no tengo empresas, no tengo otros negocios, solo en este caso el juez puede determinar que se me embargue el 60% de mis remuneraciones, ¿no? Si el alimentante tiene que afrontar más de dos pensiones y la suma de estas supera el 60% de sus remuneraciones, deberá distribuirse entre los acreedores ese 60% a fin de que ninguno se quede sin hacer efectiva su pensión o reciba un porcentaje mínimo. Por ejemplo, si A es demandado por su cónyuge B, es decir, si Juan es demandado por María, quien logra embargar el 60% de sus remuneraciones a Juan, entonces, si en algún momento después de ese embargo que se estableció a Juan por parte de María, a Juan le aparece un hijo extramatrimonial que también necesita esta obligación o que se le asista en la pensión de alimentos, y obtiene el 20%, lo que va a pasar es que este hijo va a tener que demandar a Juan y a María para que del 60% que se le otorgó a María, se le otorgue el 20% que le corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, María recibiría el 40% y el hijo extramatrimonial recibiría
el 20% para llegar al 60%. ¿De acuerdo? Más del 60% no se le puede embargar a una persona de una fuente de trabajo. Por más que tenga varios hijos o varias obligaciones con el cónyuge, con hijos, etcétera, solo hasta el 60%, porque con el 40% que le resta es para su propia subsistencia. No se puede poner en peligro la subsistencia del obligado, ¿no? Porque en ese caso se perjudicarían todos. Eh, ¿Cuáles son los criterios que en este caso determina el juez para poder establecer lo que son la pensión de alimentos? Hay dos, ¿no? Lo primero, que sean en base a las necesidades de quien los pide, en base a las necesidades del niño o de la madre que los pide, y las posibilidades que tiene el obligado, ¿no? Básicamente son esos dos criterios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Foquita Farfán, ¿no? En el caso de la Foquita Farfán, este jugador de fútbol tenía ingresos muy altos, ¿no? Por su actividad deportiva. Entonces, las posibilidades en este caso de la Foquita Farfán eran muy altas, ¿no? Y también las necesidades de sus hijos, porque ellos habían tenido una vida muy, muy, digámoslo así, una calidad de vida muy buena, habían ido a muy buenos colegios, se vestían muy bien. Entonces, sobre las necesidades que ellos tenían de alimentación, vestido, salud, y las posibilidades que él tenía, se estableció pues un monto bastante considerable para los hijos, ¿no? Lo que no ocurre, por ejemplo, en los casos de los varones que tienen que no tienen un trabajo estable, ¿no? Ellos, por ejemplo, los que manejan mototaxi, los montos o las posibilidades para poder mantener a un hijo o en una pensión de alimentos son mínimas, ¿no? 300, 400 soles a lo mucho. No se le puede eh, establecer un monto más alto porque las posibilidades para ellos es mucho más complicada debido a que no tienen un trabajo fijo, ¿no? Y no ganan de manera considerable. Entonces, también el juez considera como un aporte económico el trabajo doméstico no remunerado por alguno de los obligados para el cuidado y desarrollo del alimentista. ¿Qué es lo que quiere decir esto, no? No solamente la obligación se cumple con un aporte económico, sino también con el trabajo doméstico. Por ejemplo, Juan puede pagar o cumplir con su obligación cuidando a los niños, estableciendo un horario de trabajo doméstico para que ellos puedan este, eh, cumplir o tener de esta manera los niños un beneficio, ¿no? Que no necesariamente es económico. Pero para calcular las pensiones de alimentos, eh, se tiene que ver, además de la necesidad y la posibilidad, el vínculo legal, es decir, que efectivamente sea el hijo y la proporcionalidad en su fijación. Un ratito, chicos. Un ratito. Bueno, en cuanto al incremento o disminución de alimentos, generalmente se da lo que es el incremento, ¿no? El incremento de la pensión alimenticia, ¿no? Por el incremento también que experimentan las necesidades, ¿no? Del niño. Entonces, cuando se establece un porcentaje para el caso de los varones que tienen un trabajo fijo, eh, es automático, ¿no?
Es automático. Se establece el porcentaje, si el varón en este caso obtiene un trabajo con una remuneración mayor, automáticamente incrementa el porcentaje de niños. En el caso de una reducción, se da sobre todo cuando disminuyen las posibilidades del obligado, ¿no? En este caso, de repente, si tenía un buen trabajo, por el contrario, tiene un trabajo que eh, gana mucho menos que el anterior y bueno, en ese caso también la pensión se reduciría, ¿no? Automáticamente. Las causales de exoneración de alimentos, ¿no? ¿Cuáles son esas causales de exoneración de alimentos? Por ejemplo, el obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere si disminuye sus ingresos, de lo que lo que les estaba mencionando. Tratándose de hijos menores a quienes el padre o la madre estuviese pasando una pensión alimenticia por resolución judicial, esta se deja regir al llegar a aquellos a la mayoría de edad, solo hasta los 18 años, salvo, salvo que subsista el estado de necesidad por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas o porque el alimentista está siguiendo una profesión o oficio exitosamente, puede pedir que la obligación continúe, ¿no? Hasta los 29 años. Entonces, se tiene que comprobar primero, o sea, la obligación, el obligado hacia el niño se da hasta que él cumpla la mayoría de edad, pero si persiste el estado de necesidad o alguna incapacidad físico mental, el obligado continúa con ese sustento, o también cuando el niño continúa una profesión o oficio exitosamente, ¿no? Las formas diversas de dar alimentos está establecido en el artículo 484, en donde, como les mencionaba, el darle alimentos en forma diferente a pago de una pensión, ¿no? No solamente de forma dineraria, sino con trabajo doméstico, que cubra las necesidades del alimentista, ¿no? Y la extinción de la obligación alimentaria, o sea, la obligación de prestar alimentos, se extingue por muerte del obligado o del alimentista sin perjuicio del artículo 728. En caso de muerte del alimentista, sus herederos están obligados a pasar los gastos funerarios, ¿no? Bueno, eso es lo que les quería comentar referente a la exposición. No sé si ustedes tengan alguna pregunta que hacer. Chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Con confianza lo pueden decir. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan, verdad? Bueno, asumo que han entendido todo el tema. Si no hay alguna otra pregunta, agradecerles enormemente por su participación, por brindarme un tiempo dentro de su horario para poder explicarles algunos temas con relevancia jurídica, ¿no? Espero que en el próximo desarrollo de esta orientación jurídica nuevamente participen y si tuvieran alguna otra pregunta me la hicieran alcanzar. ¿Ok? ¿De acuerdo? Gracias por todo. Hasta luego.